Mi hija encubrió las pruebas de que mi esposa me estaba engañando. Por error, me envió un mensaje de texto. Mamá, estás mejor con tu jefe. Papá no es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. Espero que te diviertas en el viaje. Esto fue cuando mi esposa me dijo que se había ido por un viaje de negocios. Lo que ocurrió después fue bastante inesperado. Solían llamarme confiable. Mi esposa, mi hija, incluso mis compañeros de trabajo, todos lo decían como si fuera una medalla de honor, algo digno de admirar. Yo era el tipo que nunca olvidaba los cumpleaños, que siempre pagaba la hipoteca por adelantado, que cruzaba la ciudad a medianoche para encender el coche del vecino. Pero yo no lo veía como una virtud. Lo veía como amor. Amor silencioso, constante, sin glamour. Quizá por eso no lo vi venir. Quizá estaba tan ocupado siendo la roca que nunca noté cómo la gente empezó a caminar sobre mí como si fuera parte del paisaje. Me llamo Alex y durante 22 años fui esposo y padre antes que cualquier otra cosa. Conocí a Teresa cuando ambos teníamos 25. Ella era aguda, ambiciosa, hermosa en ese estilo de poder ejecutivo bien pulido. Yo era más el tipo de detrás de escena, especialista en ti por profesión, manitas por necesidad. Me gusta arreglar cosas. A Teresa le gustaba lograr cosas. Al principio funcionó. Compramos una casa, tuvimos a nuestra hija Jenny un año después y construimos lo que la mayoría llamaría una vida estable. Yo hacía las rutinas de la mañana, preparaba los almuerzos, limpiaba canaletas y nunca olvidaba recoger su ropa de la tintorería. Ese era yo, el que mantenía todo unido. Teresa comenzó a escalar posiciones en su empresa de marketing, y yo apoyé cada noche larga, cada seminario de fin de semana, cada cena urgente con clientes sin cuestionar nada. Para cuando Jenny llegó a la secundaria, Teresa ya ganaba más que yo. Y no me sentía amenazado. Estaba orgulloso. Ella era brillante. Jenny heredó eso de ella. Ambiciosa, ingeniosa, siempre 3 pasos por delante de todos. No me importaba quedarme en un segundo plano. Si ellas brillaban, significaba que yo había hecho bien mi trabajo. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Cerca del segundo año de universidad de Jenny, Teresa comenzó a hacer más viajes de negocios. Me lo decía a último minuto. Siempre mencionaba alguna presentación de alto nivel o una sesión estratégica que no podía esperar. Al principio no pensé mucho en ello. El trabajo era exigente. Así se ve el éxito, no, pero luego vino el secretismo. Teléfonos bloqueados, nombres vagos de hoteles, respuestas tardías, una nueva membresía al gimnasio que nunca usaba, ropa nueva que nunca veía en la oficina. Aún así, no quería creerlo. Lo atribuía al estrés, a la inquietud de la mediana edad, incluso a la menopausia, cualquier cosa excepto traición. Me repetía que solo era una mala racha, que si seguía firme, ella volvería a mí. Incluso reservé un fin de semana romántico, solo nosotros dos. Pero ella dijo que tenía un retiro de liderazgo ese mismo fin de semana. Cancelé mis planes, la besé en la puerta y le dije que se cuidara. Así de lejos llegaba mi confianza. Yo seguía empacando sus snacks mientras ella empacaba sus mentiras. En cuanto a Jenny, seguía siendo mi orgullo. Incluso cuando se inclinaba más hacia el carácter de su madre, lengua afilada, impaciente con la sentimentalidad, yo seguía viendo a la niña que solía arrullar para dormir. Venía a casa durante las vacaciones, me abrazaba sin mucha atención y pasaba la mayor parte del tiempo en videollamadas con amigas o comprando con mi dinero. No me importaba. Para eso están los padres, ¿verdad? Para hacerles la vida más fácil a sus hijos. Nunca pedí nada a cambio. Pensé que la lealtad venía implícita, mirando atrás, hubo señales. Una vez, Jenny bromeó diciendo que mamá tenía un esposo del trabajo. Cuando le pregunté qué significaba eso, se rió. Dijo que yo era demasiado anticuado para entenderlo. Otra vez me preguntó si había pensado en jubilarme temprano. Ya hiciste tu parte, me dijo. Deja que mamá cargue el resto. En ese momento pensé que lo decía por mi bien. Ahora me pregunto si estaba insinuando que ya era obsoleto para ellas. Una noche, Teresa volvió de una conferencia y se olvidó de quitarse la pulsera del hotel antes de dormir. La noté cuando se dio la vuelta, la brillante pulsera plástica saliendo de su manga. No dije nada. Debería haberlo hecho. En su lugar, la observé largo rato y me dije que no era lo que parecía. Ese fue mi mayor defecto, darles a las personas el beneficio de la duda mucho después de que habían dejado de merecerlo. Mi rutina no cambió.
Seguí llenando la nevera con sus refrigerios favoritos antes de cada viaje. Seguía dejando pequeñas notas en su maleta como hacía cuando Jenny era bebé. No vi la erosión. O quizás sí, pero seguí parchándola con la misma fe ciega con la que construí esta familia. Esa que dice, si trabajas duro y amas más fuerte, todo se mantendrá unido. Recuerdo una noche, despierto a las 2 de la mañana, mirando el techo, preguntándome si me equivoqué al elegir un amor silencioso en vez del tipo de amor que exige ser visto. Teresa nunca dijo que era infeliz. Jenny tampoco. Pero quizá el silencio es su propio tipo de confesión. Luego llegó el mensaje, pero eso es para otro capítulo. Era un jueves por la mañana, ese tipo de quietud que no se siente pacífica. Más bien como la calma antes de una tormenta que puedes sentir pero no nombrar. Me acababa de sentar en mi oficina en casa, revisando hojas de cálculo para una reunión a media mañana, cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla, esperando una notificación del banco o un correo basura. En su lugar, vi un mensaje de Jenny. Eso no era raro en sí. Ella enviaba mensajes al azar, usualmente cuando necesitaba dinero o había olvidado una contraseña. Pero este no era para mí. Mamá, estás mejor con tu jefe. Papá no es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. Espero que te diviertas en el viaje. Mi mano tembló al leerlo. Parpadeé, pensando que tal vez estaba malinterpretándolo. Tal vez era una broma o estaba destinado a otra persona, pero tenía mi nombre en él. Y lo peor, esa crueldad descuidada en el medio, como una daga. Papá no es lo suficientemente inteligente. Eso fue lo que más me destrozó. No solo la traición, sino el desprecio, la burla. Como si yo fuera un personaje secundario en mi propia vida. No respondí. Solo me quedé sentado leyendo el mensaje una y otra vez. Cada palabra se hundía más hondo. Lo miré hasta que las letras se volvieron borrosas. Luego me levanté, fui al baño y me eché agua fría en la cara, como si eso pudiera reiniciar algo. Pero nada cambió. Nada lo mejoró. El mensaje no desapareció. Mi hija, mi sangre, se había puesto del lado de su madre. Y peor, creía que yo era demasiado tonto para ver lo que estaba pasando. Se estaban riendo a mis espaldas juntos. Durante la siguiente hora, me hundí. Revisé mensajes, fotos, registros de tarjetas de crédito. Busqué en los correos de Teresa. Los que había sincronizado accidentalmente a nuestro iCloud compartido cuando actualizó su teléfono. Encontré una reservación en un resort spa en Charleston. Ella me dijo que estaba en Phoenix. Otra costa, otra mentira. Abrí fotos que había guardado en borradores. Seguramente pensaba enviarlas pero nunca lo hizo. Selfies, fotos frente al espejo, batas de hotel de encaje, copas de vino y luz de velas. Ni un maletín a la vista. Ese fue el momento en que la niebla se disipó. Esto no era cosa de una sola vez. No era un desliz. Era algo calculado, ensayado y cruelmente coreografiado. Mi esposa había construido una segunda vida. Y mi hija, mi pequeña niña, sabía. Lo aprobaba. Y pensaba que yo era demasiado torpe, demasiado gentil, demasiado ingenuo para notarlo. Creían que era débil. Y quizá lo había sido, pero ya no confronté a Teresa ese día. No podía. No todavía. Necesitaba ver qué tan lejos llegaba la podredumbre. Comencé a escarbar como un hombre poseído. Estados de cuenta, registros de llamadas, etiquetas en redes sociales. Ella había publicado una foto vieja en una puerta de embarque semanas atrás, con la leyenda siempre trabajando. Pero la terminal no coincidía con la que dijo que usaba. Revisé el fondo de cada publicación, amplié reflejos, revisé marcas de tiempo. Mi propia esposa se había convertido en una extraña. Tenía que investigarla como a una sospechosa. Al día siguiente llamé a Jenny. Intenté mantener mi voz tranquila. Hola, cariño. ¿Supiste de mamá? Dice que tiene el teléfono apagado durante el retiro. Ella dudó apenas un instante. Lo suficiente para revolverme el estómago. Sí, me escribió antes. Dijo que las sesiones se estaban alargando. Ya sabes cómo son esos retiros. Asentí en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Y está en Phoenix, ¿verdad, Sí, Phoenix. Su tono era rígido, tenso. Luego cambió de tema rápido. ¿Por qué? Pasa algo. Fue ahí cuando realmente lo entendí. Qué fluida era. Qué lista estaba para cubrir todo, mintiéndome en la cara como si no significara nada. Como si el padre que pagaba su matrícula
cubría su alquiler y la calentaba cada invierno con dinero ganado con esfuerzo fuera solo una herramienta para manipular. No, dije al fin. No pasa nada. Solo quería oír tu voz. Colgué y me quedé mirando el techo durante una hora, con los puños apretados. No tenía ni idea de que yo sabía. Eso me daba ventaja, pero también me dejaba vacío, como si hubiera salido de mi propio cuerpo y estuviera viendo a un hombre desmoronarse en silencio. Esa noche me serví un trago, whisky, del bueno, ese que guardaba para los cumpleaños, y me senté en la oscuridad. Pensé en cada recuerdo, cada desayuno de domingo que preparé mientras Teresa seguía durmiendo. Cada viaje a la clase de ballet, cada vestido de graduación que pagué, cada cuota de solicitud universitaria que cubrí. Nada de eso importó. No realmente. Porque al final, cuando la lealtad fue puesta a prueba, eligieron la conveniencia. Se eligieron entre ellas y me dejaron fuera. No dormí. Mi mente seguía repitiendo el mensaje de Jenny una y otra vez. No solo las palabras, sino el tono. Ese tono arrogante, despectivo. Papá no es lo suficientemente inteligente. Eso fue lo que me mantuvo despierto. No la aventura, no la mentira, sino el insulto, la suposición de que yo era un idiota, que no contaba. A la mañana siguiente, supe lo que tenía que hacer. Recuerdo exactamente el sonido que hizo la puerta del garaje cuando Teresa llegó a casa. Un gruñido lento seguido del golpe suave de su maletero y el traqueteo de las ruedas de su maleta contra el cemento. Yo había estado esperando en la cocina casi una hora para entonces, fingiendo beber café frío mientras miraba la entrada por las persianas como un hombre a punto de enfrentar a un ladrón. Excepto que este ladrón no estaba robando dinero. Había robado tiempo, confianza, años de mi vida. Entró como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado 3 días en Charleston con otro hombre. Hola, amor, dijo con naturalidad, tirando su bolso sobre el mostrador y estirándose como alguien que regresa de un retiro de yoga, no de un encuentro secreto. El vuelo fue brutal. Me vendría bien una ducha y una siesta, no respondí de inmediato. La observé, estudié cada movimiento. La manera en que evitaba el contacto visual, la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Antes, siempre venía y me daba un beso en la mejilla sin falta. Esta vez pasó de largo como si yo fuera invisible, como si no fuera el hombre que pagó ese vuelo. El hombre al que un día prometió amar a través de todo. ¿Te divertiste en Phoenix? Pregunté finalmente, manteniendo la voz plana. Se congeló por medio segundo, lo suficiente para delatarse, luego se giró hacia mí con esa mueca falsa que usaba cuando percibía peligro. No fue divertido. Los viajes de trabajo nunca lo son. Alex. ¿Sabes eso? Asentí lentamente. Es curioso, porque encontré un recibo de hotel de Charleston y unas cuantas fotos, unas que nunca publicaste, unas con copas de vino y encaje. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no salió sonido alguno. Por un instante pensé que intentaría mantener la mentira, negarlo todo, decir que yo estaba confundido, pero algo en mi cara debió advertirle que no lo intentara. Sus hombros cayeron. Esa máscara de control que siempre llevaba se resquebrajó justo frente a mí. Alex. Comenzó, pero levanté la mano. No. No tienes derecho a decir nada todavía, dije con una calma demasiado tranquila, como un hombre hablando desde el fondo de un pozo. Solo necesito una cosa de ti en este momento. La verdad. Se sentó pesadamente en el borde del sofá, con los brazos cruzados como si se preparara para una tormenta creada por ella misma. Empezó el año pasado, dijo, con la mirada fija en el suelo. En la fiesta de Navidad de la oficina. Estaba borracha. Él era encantador. Al principio fue un error, me reí, de verdad me reí. Hasta a mí me sorprendió. ¿Un año? ¿Un maldito año completo? Y me dejabas prepararte café cada mañana como si todo estuviera bien. No planeé que continuara, murmuró, con voz pequeña. Solo que. Él me hacía sentir vista. Tú has estado tan distante, Alex. Esa fue la parte que más dolió. No la excusa, sino el hecho de que creyera que eso lo hacía mejor. Como si ella fuera la víctima. Como si estar distante significara que yo merecía ser humillado. No estaba distante, estallé. Estaba exhausto. De cargar con esta familia, de asegurarme de que nunca tuvieras que preocuparte por nada. Eso no es distancia. Es devoción. Ella levantó la vista, con los ojos vidriosos, pero no me importó. ¿Ya no, y Jenny? Pregunté en voz baja. ¿Qué papel jugó ella en este circo? Sus ojos se abrieron. ¿Hablaste con ella? No, respondí. Ella habló conmigo. Por accidente. Me envió un mensaje que era para ti. Ella lo sabía, Teresa.
Ella lo alentó. Y tú se lo permitiste, ella solo trataba de protegerme, no, la corté en seco. No conviertas esto en protección. Ella se burló de mí. Me llamó estúpido. Sabía que me estaban mintiendo y se rió de ello. Eso no es protección. Es traición. Teresa se quebró entonces, lágrimas corriendo rápido. Pero yo no sentí nada. Ni pena, ni rabia, solo una calma extraña. Como si algo dentro de mí por fin hubiera vuelto a su lugar después de estar torcido durante demasiado tiempo. He terminado, dije poniéndome de pie. Ya hablé con un abogado. Los papeles estarán listos a finales de semana. Recibirás lo que es justo, pero ni un centavo más. Ella también se levantó. Desesperada ahora, Alex, espera. Por favor, no dejes que esto destruya todo. No tires a la basura 20 años, tú los tiraste, dije. Una habitación de hotel a la vez, esa noche hice una maleta y me fui a un hotel. No podía dormir en la misma casa. Ni siquiera podía sentarme en el mismo sofá sin sentir náuseas. Miré el techo de ese pequeño cuarto rígido, reviviendo cada momento de la confrontación, y sentí una claridad que no había sentido en años. No solo me traicionaron. Me subestimaron, ese era el pecado imperdonable. El hombre callado, el papá no lo suficientemente inteligente, finalmente vio la verdad. Y no iba a quedarse callado. A la mañana siguiente cancelé las tarjetas de Yeme, congelé la cuenta conjunta. Le envié un mensaje. Corto, frío, definitivo, eres adulta ahora. Compórtate como tal. No me contactes de nuevo, luego la bloqueé. Se sintió como amputar una parte de mí. Pero a veces el miembro está demasiado enfermo para salvarlo. Siempre pensé que la paternidad era permanente. Que una vez que te convertías en padre, era un contrato sellado con sangre y tiempo, innegociable, irrompible. Pero sentado solo en esa habitación de hotel, mirando el espacio en blanco donde solía estar el contacto de Yeme, comprendí algo que me revolvió el estómago. La paternidad puede ser incondicional, pero el respeto no, y cuando tu propio hijo no te respeta, no valora tu presencia más allá de tu billetera y tu silencio, dejas de ser un padre. Eres solo un recurso, una cuenta bancaria con nombre propio. La mañana después de cortarla, Yeme saturó mi teléfono desde números bloqueados y cuentas desechables como si fuera una maldita teleoperadora. Los mensajes llegaron uno tras otro. Estás exagerando, esto no es mi culpa, me estás lastimando más de lo que crees. Uno incluso decía, ¿estás siendo cruel, cruel yo? El hombre que pagó cada viaje escolar, que pasó noches arreglando sus proyectos de ciencias, que la llevó por 3 estados para visitar universidades que nunca me agradeció. Y ahora yo era cruel por negarme a permitirle beneficiarse de mi traición. Intentó culpa primero, luego manipulación. Le escribió a mi hermana, a mi primo, incluso a mi antiguo jefe, para que me hicieran entrar en razón. Recibí mensajes de voz de conocidos que no oía desde hacía años, súbitamente preocupados por mi estado mental. Ella vendió la historia como si yo estuviera teniendo una crisis de la mediana edad, destruyendo a mi familia por un malentendido, pero yo tenía la captura de pantalla. Sus palabras. Ese mensaje arrogante, empapado de traición, papá no es lo suficientemente inteligente, esa verdad era ahora un cuchillo que llevaba en el bolsillo. Lo tocaba cada vez que la duda intentaba colarse, no respondía ninguno. Cambié mi número y dejé que el silencio hablara por mí. Eso era lo que nunca esperaron. Pensaban que gritaría, lloraría, suplicaría explicaciones. Pero lo único que les di fue distancia. Y fue más brutal que cualquier discusión. Pasó una semana, luego 2. Teresa se mudó en silencio después de firmar los papeles. Sin despedidas dramáticas, sin disculpas, solo cajas, cinta adhesiva y el sonido de una puerta cerrándose por última vez. Obtuvo la mitad del valor de la casa y una pequeña porción de los ahorros. No fui vengativo. Solo quería que se fuera. Incluso le dejé llevarse los muebles del cuarto de huéspedes que siempre detestó. Imaginé que podría sentarse en esos cojines y pensar en todo lo que tiró. Yeme, mientras tanto, siguió en espiral. Me envió un correo desde una cuenta nueva. Esta vez con un tono diferente, más suave, casi lastimero. No quise hacerte daño. Mamá estaba sola y no sabía cómo detenerla. Por favor, no te rindas conmigo, y fue ahí cuando la rabia realmente me golpeó porque ni una sola vez dijo perdón por mentir, por encubrir, por burlarse de mí. Sus disculpas giraban en torno a las consecuencias, no al remordimiento. Reenvié el correo a una carpeta que creé solo para eso.
Sin respuesta, solo un cementerio digital de excusas y manipulaciones. Una tarde, mi amigo André pasó por casa. Había oído lo ocurrido. Y a diferencia de todos los demás, no vino con consejos no solicitados. Solo trajo 2 cervezas, se sentó en mi porche trasero y dijo, ¿quieres hablar o quieres sentarte en silencio? Nos sentamos en silencio. Fue la mayor paz que había sentido en meses. Finalmente habló, hiciste lo que muchos hombres no harían. No explotaste. Te fuiste. Eso es poder, hermano, asentí, aún duele como el infierno, sí, respondió. Pero el dolor es parte de la desintoxicación. Estás expulsando 20 años de mentiras de tu sistema, esa frase se me quedó grabada. Desintoxicación. Eso era exactamente esto. Doloroso, lento, pero necesario, la semana siguiente empecé terapia. No porque me estuviera desmoronando, sino porque necesitaba asegurarme de no llevar esta herida al siguiente capítulo de mi vida. Le conté a mi terapeuta todo, la traición, el divorcio, la culpa de cortar a mi hija. Ella escuchó, asintió, hizo las preguntas correctas. Cuando le conté sobre el mensaje, se recostó y dijo, sabes, ese mensaje no fue solo descuidado. Fue despreciativo. Ese tipo de desprecio no nace de la noche a la mañana. Se cultiva. Se enseña, y allí estaba. La verdad que no quería admitir, en algún punto, Teresa le enseñó a Jenny a mirarme hacia abajo, a verme como alguien inferior. Tal vez no con palabras obvias, pero sí con gestos constantes, la manera en que desestimaba mis opiniones, las bromas que hacía sobre mi trabajo. El desprecio sutil en su voz cuando hablaba de la lógica de papá. Jenny aprendió eso de su madre, y yo dejé que ocurriera. Lo permití con mi silencio y mi generosidad. Pero eso se acabó. No iba a hacer la nota al pie de nadie nunca más. Ni de Teresa, ni de Jenny, ni de nadie, las consecuencias no llegaron de golpe. Vinieron en oleadas lentas y punzantes. Cada una más humillante que la anterior. Primero, estaban los susurros. No confrontaciones directas, por supuesto, sino ese tipo que resuena detrás de puertas cerradas y en los pasillos del supermercado cuando creen que estás lo suficientemente lejos para no oír. ¿Escuchaste que Alex echó a su propia hija? Yo oí que está amargado porque su esposa lo dejó. La verdad había sido deformada y retorcida antes incluso de salir de mi vecindario. Había sido recatalogado, de ser el hombre estable y tranquilo en quien todos confiaban, pasé a ser el padre de corazón frío que abandonó a su familia, y, por supuesto, tuvieron ayuda. Teresa no perdió ni un segundo en difundir su versión. Publicó un largo mensaje en Facebook lleno de tristeza vaga y martirio. Hay personas que prefieren perderlo todo antes que perdonar. Siempre amaré a mi hija y siempre estaré orgullosa de ella por apoyarme durante el momento más difícil de mi vida. Era una publicación perfectamente diseñada para generar simpatía. Lo suficientemente vaga para evitar los hechos, pero lo bastante afilada para hacer daño. No comenté. No respondí. Solo leí los 100 comentarios debajo. Amigos, compañeros de trabajo, incluso familiares lejanos ofreciendo oraciones, corazones y apoyo ciego. No sabían lo que había pasado. Ni les interesaba saberlo. Lo que más dolió fue lo fácil que la gente se tragó su versión. Mi sobrina me dejó de seguir. Mi antiguo compañero de universidad me envió un mensaje pasivo-agresivo. Hermano, espero que no estés dejando que la ira guíe tus decisiones. Hasta mi propia madre, que Dios bendiga su frágil corazón, me preguntó si tal vez podría sentarme con Jenny y hablarlo. Podía escuchar el juicio silencioso en su voz, como si yo fuera quien había arruinado todo, como si no hubiera pasado años siendo el único sostén de los cimientos de esta familia. Lo que nadie parecía entender era que yo no salí buscando venganza. No grité ni rompí cosas ni intenté castigar a nadie, solo me fui, retiré mi amor, mi dinero y mi tiempo. Las 3 cosas que siempre habían dado por sentadas. Y, de alguna manera, eso me convirtió en el villano. Todo empeoró 2 semanas después, cuando Jenny publicó un TikTok. Sí, un TikTok sobre ser abandonada por la persona que se supone que debe amarte más en el mundo. Tenía música triste, capturas de mis mensajes cortándola, e incluso una foto de los dos cuando ella era pequeña, yo sosteniéndola sobre mis hombros en una feria. El pie de foto decía, él se rindió conmigo. Supongo que nunca fui realmente su prioridad. Ese video explotó. Miles de likes, comentarios de desconocidos diciendo lo valiente que era, diciéndole que yo no la merecía, y aún así, todavía no respondí. Me senté en mi sala y miré ese video repetirse en bucle. Ya no era solo traición.
Era una ejecución pública de mi carácter, mi rostro, mi paternidad, reducidos a contenido, y ella sabía que la narrativa estaría a su favor, porque a la gente le encantan las historias de hijas heridas. Son limpias, emocionales, fáciles de digerir, nadie quiere oír sobre el padre que fue traicionado y que finalmente decidió decir que no. Esa historia es demasiado complicada. André pasó por casa de nuevo la noche en que el video se volvió viral. Trajo whisky esta vez, del tipo que solo abres cuando has tenido un día realmente malo. Nos sentamos en el porche, nuestro consultorio terapéutico no oficial, y pasamos la botella como dos viejos viendo el fin del mundo. Lo vi, dijo. No hizo falta aclarar el video, asentí, está convirtiendo su dolor en likes. Inclinó la botella hacia mí. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Que ni siquiera se lo cree. Pero necesita ser la víctima para poder dormir por la noche. Tragué saliva, la crié para que fuera honesta. O eso pensé. Andrés se recostó y exhaló. La criaste lo mejor que pudiste, pero su madre le enseñó a sobrevivir mintiendo. Y ahora es mejor en eso que en ser una buena persona. No respondí. No quedaba mucho por decir. Ese fin de semana, mi hermana finalmente vino en persona. Se sentó en el mismo sofá donde Teresa fingía amarme y trató de razonar conmigo como si fuera un adolescente terco. Alex, entiendo que estás dolido. Lo entiendo, pero Jenny sigue siendo tu hija. No, dije con la voz firme como un juez dictando sentencia. Fue mi hija. Es una mujer adulta ahora, y eligió, pero la sangre no te hace leal, la interrumpí. Si acaso, hace que la traición duela más. Me miró como si ya no me reconociera. Tal vez no lo hacía. Tal vez finalmente estaba siendo alguien que se protegía a sí mismo. Y eso no encajaba con la narrativa que todos habían construido sobre mí. El esposo dócil, el padre indulgente, el hombre que absorbía cada golpe con una sonrisa, pero ya no era ese hombre. Y no iba a volver a serlo. Esa noche, borré todas las fotos de Teresa de mi teléfono. No en un arranque de ira, solo como un cierre silencioso. Dejé las de Jenny. No pude borrarla por completo, pero las moví a una carpeta oculta, donde no las vería a menos que las buscara. Eso se sintió correcto, no se había ido, pero tampoco era bienvenida. Por primera vez en años, dormí con ambos ojos cerrados. Pasaron 6 meses como estaciones en las que yo no formaba parte. El otoño dio paso al invierno y no me molesté en recoger las hojas ni en colgar la corona que Teresa siempre insistía en poner. La casa estaba más tranquila ahora, no muerta, solo en calma, como un suspiro. Después de años conteniendo la respiración, llené mi tiempo con cosas simples. Caminatas matutinas, reparaciones de fin de semana que solía posponer, cocinar para uno con una especie de orgullo silencioso, aprendí a escalfar huevos correctamente, a equilibrar un talonario sin revisar estados de cuenta conjuntos, a sentarme en mi propio silencio sin sentir que me ahogaba en él. La gente dejó de hablar eventualmente. O tal vez simplemente dejé de importarme. Teresa se mudó a un condominio al otro lado de la ciudad. Un apartamento beige, sin alma, de 2 habitaciones, que encajaba con su nuevo estilo de vida. Seguía trabajando en la misma firma, aunque su presencia en redes sociales se calmó después de que su campaña de lástima perdiera fuerza. Creo que incluso ella se dio cuenta de que solo puedes interpretar a la víctima durante cierto tiempo antes de que la gente pase a la siguiente tragedia. Jenny nunca volvió a comunicarse. Ni después del TikTok, ni después de la publicación donde agradeció a su verdadero sistema de apoyo por acompañarla en el año más difícil de su vida. Era irónico, de una manera enfermiza. Convirtió el colapso de nuestra familia en un resumen motivacional, una lección de supervivencia que omitía la parte en la que ella ayudó a destruir aquello que decía llorar. Pensaba en ella más de lo que quería admitir. No de una forma que me hiciera querer arreglar nada, sino de manera silenciosa, como un fantasma. Como cuando pierdes un diente y tu lengua sigue buscando el hueco por costumbre. Veía a un padre caminando con su hija y sentía esa punzada hueca, ese instinto de decir, ese solía ser yo, aunque ya no lo era. Ese hombre ya no existía. Esa hija había elegido un bando, y yo había aceptado el veredicto. Descubrí que perdonar no es lo mismo que olvidar. La perdoné por ser joven, por ser influenciable, por dejarse arrastrar por la órbita de su madre y no ver el daño hasta que ya estaba hecho, pero nunca olvidaría lo que se sintió leer aquel mensaje. Papá no es lo suficientemente inteligente, eso no fue un accidente. Era un sentimiento con raíces. Y una vez que escuchas algo así, se queda en tus huesos. Cambia la forma en que ves todo lo que vino antes. Pensé brevemente en contactarla, solo una vez, solo para decirle que aún la amaba aunque ya no confiara en ella, pero el pensamiento pasó. El amor sin confianza es lástima.
Y yo no buscaba dar pena ni sentirla. Buscaba ser libre. Una tarde, mientras reteñía la tarima del patio, ese tipo de trabajo lento y meditativo que te deja las manos doloridas y la mente en silencio, vi a la hija adolescente de mi vecino saludar a su padre desde el auto antes de irse. Él le devolvió el saludo, sonriendo como un tonto, y sentí una mezcla extraña de envidia y alivio. Envidia por la inocencia. Alivio por no tener que fingir más. Creo que eso es lo que hace la traición, te quita las ilusiones. Y cuando se van, o construyes de nuevo, más fuerte, más sabio, o te quedas en las ruinas maldiciendo la tormenta. Yo elegí construir, volví a tener citas. Nada serio, solo café, caminatas, conversación. Mujeres de mirada suave y cicatrices propias. Nadie intentaba arreglarme. Nadie necesitaba que fuera un proveedor ni un proyecto. Solo un hombre con una historia y un asiento frente al suyo. Era suficiente. Escribí una carta una vez. Nunca la envié. Decía todo lo que sabía que Jenny jamás leería. Incluso si la tenía en sus manos, te amé antes de que tuvieras nombre. Te sostuve en fiebres y pesadillas. Te enseñé a montar en bicicleta, a disculparte cuando estabas equivocada. Pero no te enseñé qué hacer cuando tu madre me traicionó. No te enseñé cómo ser leal cuando realmente importaba. Eso es culpa mía. Pero no dejaré que eso me cueste el resto de mi vida. Tú hiciste tu elección. Yo hice la mía. Y estoy bien ahora. De verdad, bien, quemé esa carta en el fogón del patio. Observé cómo las esquinas se rizaban y ennegrecían hasta convertirse en nada más que cenizas. Se sintió como cierre. Se sintió como paz, así que no hay segundas oportunidades. Ni para Teresa, ni para Jenny, ni para nadie que me miró como si fuera desechable. Yo les di décadas. Ellas me dieron dudas, yo les di amor, ellas me dieron mentiras, y me marché con lo único que todavía me pertenecía, mi dignidad, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, finalmente me siento completo.